hacemos un recorrido de los contenidos, ¿sí? Nosotros tenemos 6 días, ¿sí? ¿Y cómo evaluamos de paso? Pensamos cómo evaluar el módulo. El sábado lo dejamos para hacer una presentación de un caso. Ustedes hablan. No me toca hablar a mí el sábado, les toca hablar a ustedes. Presenten un caso que vamos a ir construyendo de acá el sábado. Luego, terminado este sábado, tienen la posibilidad de ese caso mandarlo por escrito, cuando yo les voy a mandar una consigna, que la vamos a trabajar hoy mismo, podremos trabajar la consigna. Tenemos unos 20 días más para hacer una presentación, darnos un tiempo para escribirla. Son 10, 12 páginas, pero para darse un tiempo para escribirla. Puede ser de grupos, pero de a 2, así tenemos varios casos. Entonces, durante estos 6 días que vamos a estar juntos, algunas cosas vamos a ir haciendo acá para que ustedes puedan armarlo, pero el sábado ustedes van a presentar un caso, y el caso tiene que ver con o sistematizar una experiencia o pensar en términos de proyecto, ¿sí? Esto de la gobernanza, esto de la innovación social, estos temas que vamos a ir desarrollando. Así se llama nuestro módulo, descentralización y gobernanza, ¿sí? Y tenemos como 3 grandes módulos. Yo primero traje una primera frase para pensar esto del desarrollo territorial, desarrollo local. Dice, el enfoque del desarrollo local precisa ser construido a partir de las instituciones sociales existentes en el territorio, tratando de fortalecer y facilitar la articulación de los actores territoriales. Nosotros vamos a hacer énfasis en esto de gobernanza y esto de innovación social, de pensar en actores, de definir actores, ¿sí? De pensarlos, ¿sí? Y de pensar la articulación de actores. En algunos marcos, pero siempre vamos a estar trabajando en esto, de articular actores, ¿sí? Y en torno a estrategias de desarrollo local consensuadas, pusimos ahí para terminar la frase, ¿sí? Y lo de consensuado lo podríamos poner entre comillas, ¿sí? Vamos a pensar qué se puede consensuar en los territorios, qué no se puede consensuar en los territorios. No todo es consensuable, ¿sí? Pero sí la idea es pensar actores, pensar intereses de esos actores y ver si todos podemos caminar hacia un mismo lado, ¿sí? Esto va a estar sobrevolando estos 5 o 6 días que vamos a estar juntos. Bueno, ¿cuáles son los objetivos propuestos? Primero los conceptos, ¿sí? Yo voy a jugar permanentemente con una cosa. Conceptos, procesos y fotos, ¿sí? O fotos situacionales, ¿sí? Mi propuesta de estos días va a ser esto. Conceptos, porque de hecho el módulo tiene 2 conceptos muy fuertes, el de descentralización y el de gobernanza, y el de innovación social, podríamos decir, ¿sí? Conceptos, ¿sí? Y luego vamos a ver procesos, ¿sí? Y además vamos a ver situaciones, realidades, fotos de un determinado momento. Nos vamos a ir jugando con esas cosas. Entonces, bueno, conocerán los beneficios y riesgos de los procesos de descentralización, entenderán la necesidad de fortalecer capacidades, la dimensión de lo que es la descentralización. Hoy vamos a trabajar esto, de algún concepto también de descentralización. El segundo es de gobernanza. Yo puse actores y políticas, ¿sí? Para pensar alguna cosa, actores y políticas, ¿sí? Habrá reflexionado sobre el rol de los actores locales en la construcción de un entorno, ¿sí? Ustedes que ven el tema del desarrollo territorial, implica mucho pensar los entornos, la construcción de entornos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a trabajar los conceptos y vamos a ver, no solamente vamos a ver lo conceptual, sino vamos a ver lo que implican estos procesos. De hecho, descentralización y gobernanza como conceptos lo vamos a trabajar de modo procesos. ¿Sí? Vamos a trabajar el proceso de descentralización, vamos a trabajar el proceso de gobernanza. ¿Sí? Eso me parece que es clave. Y el tercer punto es la innovación social, ¿sí? El trabajo de ustedes puede ser una propuesta que implique innovación social en términos de algunas herramientas que le vamos a proponer, ¿sí? O puede ser un trabajo que sistematice alguna situación de descentralización. O ustedes que trabajan en gobiernos nacionales, justamente gobiernos centralizados, podríamos repensar las
márgenes de posibilidades de la descentralización de algunos procesos? ¿O qué tipo de presencia territorial? Que no sea solamente descentralización, tienen los ministerios para entender con quiénes se relacionan. ¿Sí? Entonces, vamos a terminar con innovación social. Vamos a caminar estos primeros 2 días de descentralización, después nos vamos a meter en gobernanza miércoles y jueves, el viernes vamos a ver innovación social y el sábado los escuchamos a ustedes. Lo mismo no es que es estanco, vemos este concepto, sino vamos a ir mirando, ¿sí? Vamos a tener esta lógica de lo territorial. Vamos a mirar los territorios y vamos a pensar algunas cuestiones. Bueno, los contenidos son los que están en el... Hola, ¿cómo andas? Que hablan de descentralización, centralismo, democracia. Y ahora, antes de que yo avance con otra cosa, vamos a trabajar qué concepto tienen ustedes de descentralización, de gobernanza y de innovación social. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer 3 minutos, no más de 5. ¿Sí? Cada uno va a pensar en una hoja qué piensan ustedes que es la descentralización, qué piensan ustedes que es la gobernanza y qué piensan ustedes que puede ser la innovación social. ¿Sí? En 5 minutos escriben. ¿Sí? No hace falta que digan un concepto, ¿sí? Sino que por lo menos se acerquen al concepto. ¿Qué entienden ustedes que es la descentralización o qué aspectos importan? Primero, ¿qué era importante? 2 momentos, ¿sí? Un momento de una reflexión individual y después tratar de buscar algunos acuerdos más colectivos, digamos. En este caso, en un concepto. Y escribieron 2 conceptos de descentralización y ahora los miramos a ver en términos de dónde encontraron cosas comunes. El primero dice, es la política, ¿sí? Es una política mediante la cual el Estado transfiere a gobiernos regionales y locales por decisión, responsabilidades, funciones y recursos. ¿Sí? La primera pregunta es, ¿encontraron cosas comunes? ¿Todos pensaban pensaban siempre lo mismo, pensaban cosas diferentes? El punto de transferencia de funciones. Coincidimos en eso. Que transfiere funciones, ahí hay una coincidencia. ¿Sí? Alguien le transfiere a otro funciones. Bueno, vamos al otro grupo. Dice, es el proceso por el cual se delegan funciones, poderes y recursos desde una autoridad sede principal hacia otras localidades actores, según sus necesidades y considerando sus capacidades, para promover su desarrollo de manera eficiente. ¿Sí? Es un proceso y en el otro es una política. Si cuando uno piensa, uno dice, es una política y otro es un proceso. Vamos a ver. En los dos hay sí, uno transfiere o delegan, habría que ver hasta si el concepto de transferencia o de delegación es lo mismo, ¿sí? ¿Sí? Si delegar o transferir es lo mismo, pero ahí habría sido un acuerdo, funciones, poderes, recursos, desde una autoridad, ¿sí? O una sede a una localidad o actores, ahí está según sus necesidades y considerando sus capacidades. ¿Sí? Según sus necesidades y considerando sus capacidades. Eso después lo vamos a discutir, pero ustedes dicen, es según sus necesidades. ¿Ustedes encontraron acuerdos? ¿Qué acuerdos encontraron? Básicamente que era desde una sede y luego se repartía hacia otros. Claro, perfecto. Pero en ese término es el proceso, algo que está centralizado que se despliega. ¿Sí? Como decimos. De hecho, hay algunos autores que cuando dicen el concepto de desarrollo, ¿sí? Dice que justamente es desarrollar lo que estaba arrollado, se desarrolla, ¿sí? Que se desenvuelve. ¿Sí? Está pensando en esa palabra. Bueno, acá parecería que hay un proceso similar, algo que está centralizado. Lo primero que yo le dije, vamos a trabajar algunas cuestiones de procesos y conceptos, es, bueno, la descentralización, ¿sí? Como proceso, pero ese proceso puede ser una política de un gobierno, voy a descentralizar. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar en términos de proceso
y acá yo voy a escribir, vamos a ir pegando y los vamos a ir retomando todos los días. Hay una disputa entre descentralización y centralización, porque lo primero que deberíamos preguntarnos es, si yo descentralizo, ¿quién centralizó? ¿Sí? Si ustedes piensan, si yo estoy descentralizando, pero alguien centralizó. La pregunta es, ¿quién fue el que centralizó? ¿Sí? Si algo está centralizado, ¿por qué está centralizado? ¿Por qué hay que descentralizarlo? ¿Qué responderían ustedes? Porque necesitan tener más control básicamente de las decisiones, que obviamente no. Porque al descentralizar también está ese poder de toma de decisiones. Y si yo digo, ¿quién es el que centraliza? En un territorio, el Estado. El Estado. En un territorio nacional, un Estado nacional. ¿Sí? Y esa es la connotación que le estamos dando, ¿sí? Porque nosotros podríamos hablar de procesos de descentralizaciones organizacionales. Podemos agarrar una empresa, una universidad o lo que, y podríamos ver qué es ¿sí? La connotación del concepto del curso de descentralización y gobernanza tiene que ver con este proceso de descentralización del Estado nacional, ¿sí? o en los estados. Los procesos de descentralización en los estados. ¿Qué significa que algo está centralizado? ¿Sí? Pero justamente en nuestro segundo punto va a ser pensar en qué momento se centralizó. ¿Sí? Uno podría pensar, Lima, ¿sí? ¿Es anterior o posterior a la República del Perú? ¿Qué dicen ustedes? La ciudad de Lima es anterior. ¿Sí? Entonces uno va a encontrar un conjunto de ciudades en todos los países latinoamericanos que son anteriores a nuestro Estado-Nación. ¿Sí? Y entonces nosotros estamos preocupados ahora porque alguien le descentralice, ¿sí? Que el Estado-Nación le descentralice a una ciudad que es anterior al Estado-Nación. ¿Sí? Y entonces, en términos de proceso, nosotros vamos a tratar de comprender esto. Vamos a ir poniendo algunos procesos. Descentralización, centralización. Si hay que, en nuestros países, en nuestros estados nacionales, hubo procesos de centralización. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a ver la formación de los estados latinoamericanos en términos, ¿sí? De que uno de los procesos que fue clave para que existen estos estados nacionales es la centralización de lo que ustedes dicen ahora que hay que descentralizar. Dice, hay que centralizar decisiones, responsabilidades, funciones, recursos. ¿Sí? Hay que ver que hay que descentralizar, que estuvo siempre descentralizado. ¿Sí? En el proceso de descentralización, ¿qué funciones se llevó el gobierno nacional y cuáles siempre quedaron en los cabildos? ¿Sí? Que tuvieron los alcaldes y que nunca la dejaron de tener, digamos. ¿Sí? Entonces, en esta cuestión, la primera clave de pensar descentralización es pensarlo en el proceso centralización-descentralización. ¿Sí? Eso va a ser un continuo y no es que vamos a decir, sino vamos a ver qué nivel de centralización y qué nivel de descentralización tiene nuestro país. Y sí, en esta cuestión más de lo conceptual, vamos a entender como descentralización una cuestión de transferencia. Fíjense, en el material que tienen ustedes, hay un concepto de Paco Alburquerque y Dini, que está en la página 5. El principio nomás, arrancamos con este concepto. Dice, de acuerdo con Alburquerque y Dini, la descentralización puede definirse como un proceso de reorganización política y administrativa del Estado central. ¿Sí? Entonces, es un proceso que reorganiza. ¿Sí? Hay que después el término de reorganización, ¿qué tiene que ver con esto que ustedes dicen? La transferencia, la delegación. ¿Sí? Usaron esos dos conceptos, transferencia y delegación. Los autores acá hablan de reorganización política y administrativa del Estado central, que incluye la transferencia de competencias, funciones y recursos hacia organizaciones territoriales autónomas. Y ahí usa autónomas, que no es menor.
¿sí? Que ustedes no lo utilizaron, decir, bueno, ustedes utilizaron una autoridad, una localidad o una sede o actores o al cual el Estado transfiere a gobiernos regionales, ¿sí? ¿Sí? Estado nacional, ¿sí? El Estado nacional, ¿sí? Y estas organizaciones territoriales son autónomas, un concepto que lo vamos a trabajar muy fuertemente, el tema de la autonomía, lo cual implica una transformación de las relaciones de poder acompañada de mecanismos de participación ciudadana. ¿Sí? Entonces, bueno, lo cual implica también algunos niveles de poder. ¿Sí? Lo que yo voy a poner entre signos de pregunta es la parte del concepto que según sus necesidades y considerando sus capacidades. ¿Sí? Esa es una frase, ciertamente podríamos decir, con buena voluntad, que no efectivamente el proceso real lo ha logrado, ¿sí? Sí, según su necesidad y considerando sus capacidades. Eso podemos decir una descentralización. Habría que ver cómo fueron los procesos descentralizadores, que son distintos, ¿sí? El proceso centralizador en Latinoamérica tuvo similitudes, ¿sí? Sobre todo en todo lo que somos, que fuimos colonia de España, muy similar, digamos, ¿eh? Porque después respetamos, ¿qué tal, colega? Respetamos la primera organización política de la colonia, ¿sí? Donde había virreinatos que centralizaban, ¿sí? Donde estaban puestos los virreinatos fueron ámbitos de centralización, ¿sí? Y las ciudades con sus alcaldes, nuestra primera parte fueron. Los procesos de descentralización en América Latina son distintos, no son tan contemporáneos. Sí podemos decir que el proceso democratizador, el último proceso democratizador en Latinoamérica es más o menos semejante. Desde los 80 nosotros tenemos democracias con sus virtudes y sus defectos, pero desde los 80 para acá, casi todos los países de Latinoamérica hemos tenido una continuidad democrática. Y en esa continuidad democrática, ¿sí?, irrumpen en algún momento procesos de descentralización, ¿sí? Lo que nosotros queríamos decir es que al menos en teoría lo que se buscaba en la descentralización que en el Perú se hizo es repartir, ¿no?, transferir los poderes, pero que también vayan con las capacidades. Eso es en teoría, ciertamente justo eso estábamos coordinando, conversando, que no se da. Que no se da. No se da, pero que en teoría se suponía que sí se da, porque dan el presupuesto, dan muchas cosas, delegan muchas cosas, pero no lo van a delegar al aire. Entonces se supone que en teoría sí tienen las capacidades y tienen las necesidades. La descentralización es para que ese gobierno local priorice sus necesidades. Para lo contrario a centralización, que es una política para todos y a veces no encaja. Y yo le pregunto, ¿por qué es importante la descentralización? ¿Para qué descentralizamos? Sería la pregunta. Porque nosotros estamos mirando el proceso. Estamos diciendo, acá hay que mirar los dos procesos, el de centralización y el de descentralización, ¿sí? Pero estamos diciendo que en los últimos años, ¿sí?, en algunos países antes y en algunos países después de nuestra Latinoamérica, pero en los últimos 30 años existieron procesos de descentralización, ¿sí? Eso es lo que hemos visto. Y si existe ese proceso, primero seguramente hay un nivel de consenso o por lo menos de discurso de la necesidad de descentralizar. La pregunta sería ahí, ¿por qué era importante descentralizar? Para dar respuestas más rápidas, para que sean más eficientes, acortar los plazos. Porque nosotros estábamos hablando de la burocracia, acortar plazos, ¿no?, y acondicionar los proyectos para cada. Bueno, por ahí una es la rapidez. La otra, ¿por qué? Para responder las necesidades de cada población. Para responder a las necesidades de cada población. Tienen características, ¿no?, diferentes. Hay una frase de un politólogo, O'Donnell, argentino, Guillermo O'Donnell, que yo traje como la primera foto, ¿sí? Vamos a trabajar proceso y foto, que dice
uno de los grandes problemas del Estado es la desigual presencia territorial que tiene el Estado. ¿Sí? Entonces, no solamente la rapidez, sino que no estamos presentes. El Estado tiene mucha presencia, muy posiblemente en las ciudades capitales, ¿sí? O en determinados sectores de las ciudades capitales, ¿sí? Y tiene otra presencia distinta en los distintos interiores, digamos, ¿sí? Entonces, O'Donnell dice, la presencia territorial desigual por parte del Estado es un punto a tener en cuenta, ¿sí? Pero un punto a tener en cuenta no para la descentralización, sino para el análisis del Estado, para el análisis del Estado mismo, ¿sí? A ver, ¿dónde podemos tener un hospital de alta complejidad? ¿Dónde tenemos los hospitales de alta complejidad? ¿Dónde tenemos las universidades? ¿Sí? Entonces, ¿sí? ¿No hay ciudadanos en municipios pequeños? Ese ciudadano no tiene derecho a, ¿sí?, ir a una universidad, a atenderse en... ¿sí? Entonces, bueno, pero cuando uno piensa en el Estado, piensa en algunas racionalidades, y esas racionalidades tienen que ver con dónde se ubica la gente y dónde puedo sostener ese tipo de servicios. Pero eso que se va configurando como el Estado, ¿sí?, lo que va provocando es que efectivamente tenemos una presencia territorial distinta. La educación, ustedes que trabajan en educación, ¿sí?, no es las diferencias de educación tienen que ver, no solamente, pero tienen que ver con los distintos territorios, las distintas regiones de nuestros países. Tienen que ver con tiene que ver con los poderes adquisitivos, tiene que ver, pero también tiene que ver con la cuestión territorial. Entonces, el proceso de descentralización que implica una concepción territorial, ¿sí?, el proceso de descentralización implica una concepción territorial. Pensar el Estado en su territorio. Y si yo descentralizo es porque lo llevo. Muy posiblemente puedo mejorar la velocidad. Pero es como dice... La medida, o sea, de hecho un proyecto a la medida del territorio. Claro, lo que decía Ariana, Silvana, la especificidad, ¿sí? Esa cuestión de la especificidad de los territorios, ¿sí? Eso vamos a trabajar. Pero vamos a poner esto porque me parece que para que, y sobre todo pensando en los trabajos, hay cuestiones que tienen que quedar reflejadas en los análisis, ¿sí? Así, bueno, procesos y fotos. ¿Qué es de verdad o no verdad de lo que ustedes están viendo de estas posibles fotos? Vamos a ir trabajando algunas cuestiones de las realidades. Por ejemplo, podemos esto es una presentación, pero después podemos trabajar algún otro de cuál es la realidad del municipalismo peruano. ¿Cuál es la realidad? Bueno, y ahí seguramente vamos a ver un proceso. De hecho, por lo que estudié para venir acá, hay un proceso de regiones. Ustedes tienen 3 niveles: gobierno central, regiones y distritos y municipios distritales. Las regiones, por lo menos la cuestión presupuestaria que estoy viendo, son bastante recientes como figura, ¿sí? Como figura es algo, no tiene un siglo, digamos, ¿sí? Es una figura gubernamental reciente. Bueno, entonces, la clave de esta primera parte es pensar en clave de descentralización, ¿sí?, en clave de este proceso, que ahora vamos a ver el otro, el inverso, el de la centralización, para que podamos reflexionar, ¿sí?, y en términos que responde, o de alguna manera está queriendo responder, a que el Estado no se manifiesta de la misma manera en el territorio. ¿Sí? Y como no se manifiesta de la misma manera, hay que encontrar los modos de que se manifieste, tenga una mejor presencia, ¿sí?, y eso se pensó en términos de centralización, como dicen ustedes, a sus necesidades y con sus capacidades. Bueno, eso es lo que vamos a discutir. Efectivamente, los procesos de centralización, que son lo que dicen ustedes, una transferencia de funciones, una transferencia de recursos, hay que ver cuántas funciones, cuántos recursos, cuántas capacidades. ¿Cuántas capacidades puede desarrollar un municipio que tiene 1000 habitantes y cuántas capacidades puede desarrollar un municipio que tiene
A ver, acá hay este conglomerado, esta metrópoli debe tener 10 millones Lima, ¿sí? Después hay que ver cada distrito cuánto tiene, pero en realidad la especificidad distrital de Lima es bastante parecida, o por lo menos distinta a la de otras regiones, ¿sí? A las de otras regiones del mismo Perú, digamos. Bueno, en todas las ciudades capitales de Latinoamérica, es más, yo digo que las ciudades de Latinoamérica es posible encontrar más similitud entre las ciudades capitales de Latinoamérica que entre sus ciudades capitales y los interiores. O sea, es mucho más fácil conseguir alguna similitud entre Lima y Bogotá, entre Lima y Buenos Aires, entre Lima y Santiago de Chile, que entre Lima y Trujillo, me imagino. ¿Sí? Entonces, bueno, la primera cuestión clave que estamos mirando es, más que en lo conceptual, es en este proceso. ¿Sí? Vamos a coincidir con ustedes, vamos a coincidir con Alburquerque cuando dice una reorganización del Estado. Estoy pensando el Estado nuevamente, qué hace uno y qué hace otro. Si en eso de pensar la reorganización del Estado, puedo entender centralización, descentralizaciones, ¿sí? Y hay algo que no dijimos nosotros todavía, pero puedo pensar en políticas multinivel, ¿sí? Que implica una política llevada adelante por 2 niveles estatales, ¿sí? O 3, ¿sí? Si tenemos 3 acá, vamos 3 conjuntos, generalmente 2, ¿sí? El nacional y el distrital, el nacional y el regional y el distrital, ¿sí? Pero entonces ahí tenemos procesos de reorganización del Estado, lo pensamos en qué centralizo, qué descentralizo, qué hago conjuntamente, ¿sí? En términos de una de las cosas que vamos a ver que no hay que hacer es hacer lo mismo en 2 niveles estatales pero por separado, que se da mucho. Y eso también está vinculado a las agendas de desarrollo. O sea, por ejemplo. Porque claro, si pensamos en descentralización, sigue habiendo como una madre, ¿no? De donde sale todo, pero que en algún momento también tenemos que pensar como territorio-estado o algo así. Bueno, a ver, nosotros cuando hablamos de descentralización, siempre hablamos de autonomías, ¿sí? Como concepto, viste que Alburquerque acá habla de autonomías, ¿sí? Y eso es importante, ¿sí? En términos de pensar que lo que centraliza son las autonomías, que tenemos entes autónomos, ¿sí? Pero el soberano es el Estado Nacional. Entonces, entre soberanía y autonomía como conceptos, ¿sí? Es una buena reflexión, ¿sí? Porque la soberanía, ¿sí? Y eso significa que no puede haber proyectos locales, ¿sí? Desencajados de proyectos nacionales, ¿sí? Eso, hay proyectos nacionales y hay proyectos locales, pero el proyecto local no es algo contra el proyecto nacional, ¿sí? Sino que tiene una autonomía dentro de la misma soberanía. Tiene una especificidad, diré Silvana, vamos, tiene una especificidad, ¿sí? Tiene una especificidad sin querer ser otra cosa. Bueno, ahora vamos un poco al proceso de formación del Estado. Cada uno tiene alguna, cada país nuestro tiene su idiosincrasia, digamos, y procesos. El proceso argentino fue distinto que el de ustedes, digamos. Ustedes terminaron con un Estado unitario, nosotros terminamos con un Estado, entre comillas, federal, pero que entre una puja unitaria federal muy grande. Y lo mismo terminó habiendo una fuerte presencia del gobierno de Buenos Aires condicionando los distintos estados federales, digamos. Pero el de usted directamente es un estado unitario, digamos. Bueno, pero ahora vemos algunas cuestiones del proceso de formación de los estados latinoamericanos. ¿Sí? Y eso es muy... nosotros tenemos 2 o 3 siglos siendo colonia y después tenemos procesos emancipatorios al principio del siglo XIX. ¿Sí? Nuestros países tienen. Y ese proceso, ¿sí? Tiene que ver con procesos de centralización. ¿Sí? Los gobiernos nacionales nuestros, para ser gobiernos nacionales, ¿sí?
entre otras cosas, ¿sí?, además de librar batallas, ¿sí?, en la construcción de ese Estado centralizaron funciones, centralizaron responsabilidades. Sí, entonces, analizar el proceso de formación de los estados latinoamericanos durante el siglo XX y explorar la anatomía del orden y del progreso. Esas son dos conceptos esenciales al principio del siglo XIX. Fíjense que la bandera brasilera, ¿sí?, tiene ese eslogan adentro de su bandera, orden y progreso. Y ahí están pensando nuestros formadores de estados nacionales, ¿sí?, un determinado orden, ¿sí?, para conseguir progreso, y cronológicamente esto hay que ordenar, por eso muchas veces muy sangriento, ¿sí?, nuestro siglo XIX latinoamericano muy sangriento hacia adentro, ¿sí?, y después para progresar. Orden y progreso no son términos intercambiables, sino que uno es condición del otro. Sin un nuevo orden que removiera rémoras del pasado no era posible el progreso. Por ejemplo, en Argentina, ¿sí?, nuestro proceso, nosotros declaramos la independencia en el 16, en 1816, nuestro cabildo abierto primero es en 1810, ¿sí?, en el 16 declaramos la independencia, nuestra primer constitución, ¿sí?, o nuestra constitución es del 53. Y efectivamente empezamos a caminar la formación de la República Argentina, de la República Argentina como hoy la conocemos, en 1860. ¿Sí? En 1860, porque la primera constitución, el 53, hace una Argentina sin Buenos Aires, unas provincias unidas a Río de la Plata sin Buenos Aires, estaba afuera. ¿Sí? Estaba sin, y después, en el 60, después de una batalla que ganan el ejército de Buenos Aires, terminamos consolidándonos como lo que somos ahora. ¿Sí? En realidad hoy tenemos 24 provincias y en ese momento teníamos 13. ¿Sí? Después fuimos generando más. Bueno, y acá empezamos a trabajar la cuestión de por qué se centralizó. ¿Por qué nos empezamos a conformar como Estados-naciones? En un sistema mundial que se iba configurando como un sistema mundial interestatal, y ese interestatal significa el Estado-nación liberal, ¿sí?, el que conocemos ahora nosotros. ¿Sí? Pero estamos en ese momento. Dice, primero, dispersión de mercados. ¿Sí? Ese es el punto de partida, dispersión de mercados. Escasa población. Medios de comunicación precarios. Anarquía de los medios de pago y ausencia de garantías de la propiedad privada. Todo eso pasaba en nuestros países. ¿Sí? Entonces, el orden fue ir ordenando y logrando funciones de un Estado nacional. Necesidad de un nuevo marco de dominación, fin del ciclo de fragmentación. Bueno, ahí hay... claramente usted conocerá mucho mejor que yo la historia peruana, digamos. Yo puedo hablar un poco de la Argentina, pero sí, nosotros hubo una puja identitaria, ¿sí?, de provincias fuertes, digamos. ¿Sí? Nuestro problema de nuestro federalismo se debe a que existían algunas identidades, ¿sí?, anteriores a nuestra identidad nacional. A ver, yo soy de Córdoba. ¿Sí? Córdoba existía antes que la República Argentina. ¿Sí? De hecho, cuando uno mira el proceso político cordobés, mira en términos de una identidad muy fuerte. Nosotros desde el 83 hasta acá, nosotros tenemos dos partidos fuertes en Argentina, el peronismo y el radicalismo, han gobernado primero el radicalismo, después el peronismo. Los dos se sientan en la identidad cordobesa. ¿Sí? En los radicales, ¿sí?, hablaban de Córdoba era una isla, era algo distinto al resto del país, porque en ese momento estábamos. ¿Sí? Cuando viene el peronismo habla de Unión por Córdoba y habla de el cordobesismo, pero los dos asientan en sus identidades.
Cuyo también es una región de fuerza, ¿sí? Los entrerrianos, los correntinos, por supuesto Buenos Aires, los norteños, ¿sí? Hay una identidad, ¿sí? Que a mi lectura histórica de ustedes, ¿sí? Hay una división más bien regional de naturaleza, la costa, la selva y la sierra, ¿sí? Pero eso no tiene que ver con procesos identitarios de pueblos, ¿sí? ¿Sí? Y entonces son cuestiones distintas en términos a las disputas primeras, digamos. De hecho, por eso terminó siendo un gobierno federal a partir de esta disputa identitaria, ¿sí? El proceso peruano no parece haber tenido una disputa identitaria de esa manera. Al contrario, tiene una cuestión por eso termina siendo un Estado nacional unitario, ¿sí? Tiene alguna... Habría que ver, ¿sí? Cuáles son los niveles. Sí, dice fin del ciclo de fragmentación. Mañana lo vamos a trabajar el tema de fragmentación como proceso, ¿sí? Porque si bien este concepto potente acá dice fin de un ciclo de fragmentación, somos Estado-Nación, somos Perú, somos Uruguay, somos Argentina, somos Chile, somos Brasil, ¿sí? Implica una no fragmentación. Hoy, en la sociedad moderna, posmoderna actual, una de las cuestiones que vamos viviendo de la realidad que miramos y que va a ser un condicionante a lo que estamos pensando en términos de gobernanza, por ejemplo, es este concepto como proceso. ¿Cómo se están fragmentando nuestras sociedades? ¿O por qué se fragmentan las sociedades? ¿Sí? Que tiene que ver con pérdidas de identidades muy fuertes. Siglo XIX, estamos trabajando una identidad muy fuerte, ¿sí? De hecho, cuando hablamos de fragmentación actualmente, vemos una sociedad que se fragmenta, pierde unidad y agarra fuerza en grupos, y hay que ver qué es lo que los une a esos grupos, ¿sí? Y muchas veces eso los pone en tensión, lo que los une los pone en tensión, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en Argentina estuvimos este año, ¿sí? Se trató en el Congreso la ley de aborto, ¿sí? Y eso implicó una gran fragmentación, en realidad una división en dos, ¿sí? Y que implican ámbitos, que esa división en dos no significa que están a favor o en contra en todas las cosas, sino en ese tema particular. Pero es un tema particular que atraviesa y se pone en la agenda y coopta la agenda, ¿sí? Tiene tanta potencia que coopta la agenda. Hay otros también que podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero no se coopta la agenda de esa manera, ¿sí? Bueno, hay que ver, ¿y eso en qué termina? Hay que ver eso en qué termina, ¿sí? Ese proceso tiene ciertos niveles de violencia en la fragmentación, ¿sí? Tiene ciertos niveles de violencia. Después podríamos analizarlo por qué, y por eso yo le decía, lo de la gobernanza o lograr el consenso o el desarrollo territorial a partir de lo consensual, ¿sí? Bueno, ahí está clarísimo que no es posible lograr el consenso. El punto es que no hay que lograr antagonismos, ¿sí? Está bien, claramente hay ganadores y perdedores porque son dos posturas muy fuertes, pero el antagonismo, la violencia del antagonismo... Bueno, entonces, para pensar la cuestión de la centralización empieza a partir de cuáles son los primeros pasos para pensarse como país, ¿sí? Y esta cuestión de construcción de mercado va a ser importante, hay que ver los procesos. De hecho, por ejemplo, hay un autor, Alberdi en Argentina, decía, gobernar es poblar. Fíjate, dice nosotros, gobernar es poblar, dice este autor. Entonces vienen un montón de corrientes inmigratorias. El Estado es una relación social y un aparato institucional. Y ahí está la fuerza de este concepto de Oslak.
Dice, el Estado es una relación social y un aparato institucional. No es solamente el aparato institucional, no es solamente el Ministerio de Educación, no es solamente el Ministerio de Desarrollo Social, ¿sí? Sino el Estado es una relación social. ¿Sí? Es una relación social y esa relación social se plasma, ¿sí? En un aparato institucional. Dentro del proceso de construcción social, la conformación del Estado Nacional supone a la vez conformación de la instancia política que articula la dominación en la sociedad. Eso fue construir Estados nacionales fuertes. Una instancia política que articula la dominación en la sociedad, que define una constitución nacional, que define las reglas de juego, que tiene capacidad de sanción, y después que tiene capacidad de darle identidad a un pueblo, ¿sí? Que tiene capacidad de identidad a un pueblo, que muy posiblemente, como decíamos, el fútbol y la comida, muy posiblemente recupera tradiciones culturales como la comida, ¿sí? Recupera, ¿sí? Fíjate eso, no lo impone, sino recupera tradiciones. Y después va a imponer otra cosa, hoy en día el fútbol, pero en su primer momento la educación, la escuela, ¿sí? La manera de educar, ¿sí? Y con la escuela todos los que son los símbolos, los himnos, las banderas, ¿sí? La cuestión de construcción de identidad. Dice, los elementos que contribuyen a la formación es el desarrollo relativo de fuerzas productivas, recursos naturales disponibles, tipo de relaciones de producción establecida y estructura de clase resultante. Bueno, si uno empieza a mirar todas estas cosas, puede entender qué tipo de Estado Nacional tenemos nosotros y cómo nos insertamos en el mundo, ¿sí? Y a veces no son por decisiones propias, sino cómo el mundo nos hizo insertarnos, ¿sí? En un proceso de un sistema mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué fuerza productiva y qué recursos naturales disponibles? Porque de esta manera, ¿sí? Nos insertamos en el mundo. Nos insertamos y seguimos, ¿sí? Mostrando esa característica de ser proveedor de materia prima. Y que muchas veces ese ha sido, ¿sí? Un problema en términos de pensar otro tipo de estructuración social, ¿sí? Fíjense, cuando yo leí la historia de ustedes, es el guano, ¿sí? El salitre después, ¿sí? La gran materia prima que lo hace. Para nosotros fue las vacas, ¿sí? El ganado, ¿sí? En términos de cuero, en términos de carne en su primer momento. Hoy en día sigue siendo la soja, ¿sí? Algunos cereales. ¿Sí? Seguimos integrándonos al mundo, o vos ves nuestra balanza exportadora, tiene mucho que ver con los recursos naturales. Y acá son los elementos que contribuyen a la formación. Entonces cuando uno mira, dice la estructura de clase resultante era quién es, ¿sí? En Argentina el terrateniente. En el proceso de ustedes, ¿quiénes fueron los que hicieron el negocio de exportar el guano, digamos? ¿Cómo hicieron el Estado, clases extranjeras? Yo cuando me leí un poco de la historia de ustedes, extranjeras que después fueron nacionales, ¿sí? Esa burguesía primero fue extranjera y después nacional, ¿sí? Y después, entonces, en esta cuestión que, bueno, nosotros los ferrocarriles son ingleses, ¿cómo se desarrolla? Y en Argentina tiene, en los medios de comunicación, si esto es Argentina, esto es Buenos Aires, ¿sí? Esto son las vías del tren, ¿sí? Todas comunican a Buenos Aires. Todas comunican a Buenos Aires. Y somos un país federal, ¿sí? Estados Unidos, que es un país federal también, ¿sí? Tiene un entramado ferroviario así, ¿sí? Entonces, sí, bueno, la concepción de unas líneas ferroviarias de esta manera es distinta a esta, porque en realidad esto es todo por el puerto y acá para afuera. ¿Sí? Nosotros discutimos en esto diciendo,
el gobernador de Salta de acá pedía mejorar esta ruta, ¿sí? Porque dice que mejorar la competitividad para pensar la venta de los productos alimentarios de Salta. Sí, es una gran discusión que nos vamos hacia adentro, porque en realidad, si nosotros producimos alimento, ¿sí? Y tenemos hambre, y tenemos gran porción del territorio con pobreza y con hambre, un gobernador está pensando en llegar acá para salir acá, o tiene que estar pensando en que su comida esté acá o esté acá. ¿Sí? Esa discusión, esa es una discusión aeroterritorial, que eso en términos de Estado Nacional, pero cuando trabajemos, vayamos a lo territorial y busquemos un caso, ¿sí? Y los hagamos pensar en términos del territorio, hay que pensar en esos términos, en quién estoy pensando cuando hago algún entramado. ¿Sí? Porque en realidad puedo decir, ¿quién paga esa ruta? ¿Sí? El gasto de esta ruta, ¿cuánto es para que el que produce acá pueda llegar acá? ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Adelante. Les doy la asistencia. Estamos viendo descentralización, estamos avanzando. Después de descentralización estamos viendo el proceso de formación de los estados latinoamericanos. El estado deviene de un proceso formativo a través del cual va adquiriendo un complejo de atributos. ¿Sí? Bueno, y eso es importante, a ver. Y acá dice, bueno, ¿cómo vamos por terminado el proceso de conformación del Estado Nacional? Dice, la capacidad de externalizar su poder, la capacidad de institucionalizar su autoridad imponiendo una estructura de relaciones de poder, la capacidad de diferenciar su control a través del conjunto de instituciones públicas con legitimidad. Decía, por ejemplo, a ver, ¿quién era el que anotaba los nacimientos, ¿sí? Y las defunciones en la latinoamericana virreinal, digamos? ¿Quién era? ¿Quién anotaba los nacimientos y quién anotaba las disfunciones? La Iglesia. Entonces, en esto de centralizar funciones, los Estados Nacional captaron funciones de los cabildos, pero también de otras instituciones, de la Iglesia fuertemente. ¿Sí? Captaron funciones de lo que era el virreinato, pero también de otras instituciones. Entonces, sí, bueno, yo me fui quedando con... Y la última dice capacidad de internalizar una identidad colectiva. Y ahí está la clave para centrarnos en que somos peruanos, somos argentinos, somos ecuatorianos. ¿Verdad? Terminar de internalizar una identidad colectiva. Y ahí fue clave el proceso de centralización. Entonces, hoy hablamos del proceso de descentralización, ¿sí? Y esos procesos de descentralización son pensados en términos de estados nacionales. Vos mirá lo que le pasa a España hoy con Cataluña, ¿sí? Porque esos son procesos de nacionalidades preexistentes. ¿Sí? Yo soy catalán antes de ser de español. ¿Sí? Soy catalán, soy castellano, soy andaluz, soy vasco, que son los donde hay más. ¿Sí? Bueno, esta cuestión de tener nacionalidades previas, Bolivia lo resuelve hoy en día con un Estado plurinacional. ¿Sí? Que en eso es un caso de Latinoamérica interesante para mirar, porque lo resuelve a partir de la plurinacionalidad, del reconocimiento de otras nacionalidades. ¿Sí? También que que justamente la porción de población es mayoritaria y empuja a estas cuestiones. ¿Sí? Pero en Argentina todavía hay DIPA y no hay ni reconocimiento de las cuestiones territoriales. ¿Sí? Y entonces, bueno, el último punto, la identidad colectiva internalizada,
¿sí? Es claramente un producto de un proceso de centralización. ¿Sí? Los países centralizaron, lograron esto. Entonces hoy hay que ver qué descentralizan en términos de... Por eso nuestras constituciones, fíjense que miran cuestiones españolas y las constituciones norteamericanas, por ejemplo. ¿Sí? Y esas son las reglas de juego que después las jugamos. ¿Sí? Que se instalaron en su momento y después habría que ver cuáles son las reglas. De hecho, lo de la descentralización también quedó plasmado en las constituciones nacionales. En Argentina aquí hay un caso súper particular en términos para pensar descentralización, porque Argentina en su constitución nacional dice cada provincia, que son 24, dictará su régimen municipal. Cada provincia. Entonces, cada provincia tiene su régimen municipal. Entonces, por ejemplo, mi provincia tenemos municipios y comunas. Si la provincia del lado, que es Santa Fe, que es Rafaela, donde ustedes han sabido de pasantía, tienen municipio de primera, municipio de segunda y comuna. ¿Sí? Nosotros tenemos 427 municipios. ¿Sí? Y tenemos provincias al lado que tienen 18 municipios. Solamente 18. Porque ellos tienen municipios, como ustedes tienen regiones, los municipios regiones, ¿sí? Nosotros los llamamos municipio distrito, y nosotros tenemos municipio con ejido urbano. Una parte de la provincia tiene municipio y la otra parte no son municipios colindantes. En algún momento sí, pero en un montón de partes de la provincia no son municipios colindantes. Entonces hay algo que se denomina zonas grises. Entonces cada provincia dictaminó su régimen municipal. Porque nosotros definimos comuna menos de 2.000 habitantes. Más de 2.000 habitantes son municipios. Y ahí está una diferencia institucional que después vamos a hablar. Y más de 10.000 para nosotros son ciudades. Pero las ciudades son municipios. ¿Sí? Porque son más de 2.000. Siguen siendo municipios. Pero la definimos. Entonces, cada provincia dictó su régimen municipal. ¿Sí? Es como que acá, cada región de ustedes diga, no, acá no vamos a tener más distritos. Vamos a tener distrito de primera y distrito de segunda. ¿Y por qué lo vamos a diferenciar? Nosotros utilizamos la categoría poblacional. ¿Sí? Podríamos utilizar otras, que es la dimensión territorial, pero la poblacional es generalmente algo usado bastante globalmente. ¿Golpeen? Buenas noches, gobernador. Sí. Gracias. Buenas noches. Bueno, y la otra cosa clave, dice, surgimiento de condiciones materiales, conformación de un mercado nacional, condición necesaria para la constitución de un Estado-nación, ¿sí? La cuestión de ser un mercado nacional. Y en esos momentos de los comienzos, ¿sí? Y también nos va a ser muy útil para pensar la descentralización, los tributos, el financiamiento del Estado tenía mucho que ver con el comercio internacional, ¿sí? Con las aduanas, dónde estaban los puertos, dónde estaban los puertos, y ese era el impuesto que hoy en día, sí, en algunos países sí, en otros no tanto, la conformación impositiva o recaudatoria, o de cómo se financian los estados, ¿sí? Tiene que ver muy fuertemente con un aparato recaudador centralizado. ¿Sí? Y ahí vamos a hacer, cuando hablemos de centralización, ahí vamos a ver unos déficits. Y que surge a partir de acá. ¿Sí? Desde el mismo nacimiento de nuestra formación del Estado. ¿Sí? Nos centralizamos, hicimos un aparato fuerte de Estado-Nación y justamente le dimos el instrumento de la capacidad recaudatoria a ese Estado Nacional. Y ese Estado Nacional es el que recauda los recursos. Y después que ver, entonces, para pensar la descentralización y pensar cómo se descentralizan esos recursos. O cómo se mejoran las recaudaciones en los otros niveles, o cómo este nivel central, ¿sí? Coparticipa, entrega recursos a los gobiernos locales. ¿Sí? Pero la herencia es el proceso mismo de formación. El Estado Nacional con un mercado nacional y con un ente recaudador.
¿sí? Para recaudar ese Estado. ¿Sí? Y a partir de eso estamos conformados. Y de ahí para acá se mantuvo. Esa lógica se mantuvo. ¿Sí? Y después habría que ver si ustedes dieron un gran paso, porque venían retrasados, en términos de tenían el 90% del gasto, ¿sí? A nivel del Estado Nacional y el 10% en los gobiernos subnacionales. Ahora están cerca del 30%. ¿Sí? Entonces, ahí cuando hacemos las comparaciones internacionales, países que Dinamarca, Suecia, tienen el 50% del gasto, ¿sí? En gobiernos subnacionales, el 50%. Nosotros en Argentina tenemos entre el 20 y el 30. En Latinoamérica tenemos eso. Nadie llega al 30, digamos. ¿Sí? O vamos caminando hacia eso, ahí está la discusión. ¿Sí? Pero claramente nadie llega al 50. ¿Sí? Tenemos estados nacionales fuertes, ¿sí? Que manejan la recaudación y manejan el gasto. Manejan la recaudación y manejan el gasto. Dice, ¿cómo poner un orden estatal? La respuesta de Oxlack es taxativa. El nuevo Estado expropió tareas, competencias y ámbitos que antes correspondían a la sociedad y a las provincias o regiones. ¿Sí? Bueno, y acá habla de un Estado multifacético y de, como yo dije, 4 procesos en la conformación del Estado, 4 procesos, dice Oxlack. Una penetración represiva, ¿sí? Que es más violenta, o más consensuales, penetración cooptativa, material o ideológica. Pero dice, esos 4 procesos se dieron simultáneamente en la conformación de los Estados nacionales. ¿Sí? Si había alguien que se levantaba, ¿sí? Un ejército nacional iba y lo reprimía, le ganaba, le daba una batalla. ¿Sí? Y si no, empezaba o cooptaba, o hacía una penetración material, generaba esto, es decir, conectamos el país, hacemos un puerto, llevamos escuelas, ¿sí? Todo lo que es las obras públicas, ¿sí? Entonces un Estado nacional presente a través de una penetración material en todo el territorio, o en gran parte. ¿Qué diría O'Donnell? De una manera desigual. ¿Sí? Las penetraciones materiales son de una manera desigual. ¿Sí? De servicios son de una manera desigual. ¿Sí? Y la última, la penetración ideológica. ¿Sí? Esta cuestión de lo que fueron los servicios militares, lo que son la escuela, lo que es el himno, lo que ¿sí? son las banderas. ¿Sí? Esta es una cuestión de una penetración ideológica nacional. ¿Sí? Se canta el himno nacional. De hecho, en esta cuestión de las identidades, en nuestras provincias en los últimos años han hecho las banderas propias. Entonces tenemos las escuelas hoy tienen el abanderado de bandera. Está muy interesante para ver esta cuestión de la penetración ideológica. Tenemos la bandera nacional, el abanderado de bandera nacional, el abanderado de bandera provincial, y una gran parte de nuestras escuelas tienen el abanderado de la bandera papal. ¿Por qué? Porque es la institución religiosa, ¿sí? Es la Iglesia Católica la que se ocupó y se ocupa fuertemente del proceso de educación. ¿Sí? O sea, la presencia de la escuela conducida por la Iglesia Católica es grande en nuestra Latinoamérica, digamos. Entonces, y en esa mira como capacidad de penetración ideológica, pensar en los himnos, pensar en las banderas que fueron históricas, uno puede ver cómo se sigue reproduciendo eso. ¿Sí? Y en este empuje de nuevas identidades, empiezan a pensar nuevas identidades, y que en esto de descentralizar, de pensar el desarrollo territorial, de buscar identidades, el hacer el escudo del pueblo, el hacer la bandera de la provincia, ¿sí? Tiene que ver con esos procesos que buscan dar factor de unión. ¿Sí? Dar factor de unión.
Algo que en la primera actividad que hicimos, y yo por ahí no la reflexioné, a ver, cuando uno piensa en términos de gobernanza, ¿sí? O en términos de pensar articulación, en términos de lo colectivo, hay que buscar el factor de unión. El común denominador de un concepto, ¿sí? El común denominador de un concepto, bueno, habría que pensar en términos de el factor de unión de una sociedad o de un territorio. Bueno, por ahí, bueno, pregunto, ¿ustedes hacen un corte? ¿Hacemos un corte? ¿Es el momento de hacer un corte? ¿Qué dicen ustedes? Como digamos... Bueno, dale, hagamos un corte ahora de unos 10 minutos y después volvemos con la inversa del proceso que vimos ahora. ¿Sí? Vimos el proceso de centralización, vamos a ver la inversa, el de descentralización. ¿Sí? Vamos a pensar y en qué momento de la historia. Acá vimos el siglo XIX, ahora vamos a ver los últimos 30 años de nuestro país. Bueno, tomamos 10 minutos. Hay una clasificación de descentralización, ¿sí? Que habla de descentralización funcional, territorial, política y fiscal. Y ahí muy interesante estamos hablando de un proceso, de un paso de atribuciones de un gobierno central a gobiernos locales, que son autónomos, que tienen niveles de autonomía. ¿Sí? Entonces, una de las posibilidades es descentralizar una función. Esto que yo les contaba, relataba el caso argentino. ¿Sí? La educación pasó del gobierno nacional al gobierno provincial, a un gobierno subnacional. ¿Sí? Y eso tiene sus connotaciones. La salud pasó de un gobierno nacional a un gobierno subnacional. Entonces, determinadas funciones pasan de un nivel estatal a otro nivel estatal. La otra posibilidad son las descentralizaciones territoriales. ¿Sí? Que hay muchas veces se confunden con las delegaciones. ¿Sí? Como un nivel central tiene delegaciones, los ministerios de educación tienen delegaciones territoriales, El mismo Estado Nacional que está presente en el territorio, pero ahí sí ganando algún nivel de especificidad, o debiera, ¿sí? ¿Sí? O repitiendo, pero más cerca, ¿sí? O repitiendo, pero más cerca. Después tiene que ver la descentralización política. Esto que, para que haya una descentralización, ¿sí? Tiene que haber un gobierno local elegido democráticamente. ¿Sí? Y ahí y deja de ser un delegado del gobierno central y pasa a ser, ¿sí? Un gobernante elegido por los ciudadanos de ese territorio, que es lo que efectivamente pasa acá. ¿Sí? Estamos hablando que el alcalde distrital y el gobernador regional son elegidos por una votación que, por lo que estoy viendo por los carteles, ha sucedido en estos días. ¿Sí? Quiero creer. Entonces ha sucedido en estos días. Entonces, ustedes eligieron, ¿cuánto dura? ¿4 años? Sí. Eligieron ahora, ¿sí? El gobernante territorial de este gobierno subnacional. Y la otra es la descentralización fiscal. ¿Sí? La descentralización fiscal. Y esto tiene que ver, mañana vamos a empezar seguramente con esto también, o hoy si tenemos algún tiempo. Esto que yo le decía en el proceso de centralización o de formación de los estados latinoamericanos, el proceso de formación de los estados latinoamericanos implicó, entre otras cosas, ¿sí? Un ente recaudador, ¿sí? Un aparato institucional que se encargaba de recaudar para sostener el Estado. ¿Sí? Y a partir de ese momento, los entes recaudadores de nuestros estados son una dependencia de los gobiernos nacionales. Bueno, la descentralización fiscal significa que haya mayor autonomía para recaudar y para gastar. ¿Sí? Para recaudar y para gastar, sí.
Y después vamos a discutir en algún momento en qué tipo de gobiernos locales tenemos, ¿sí? Y cuáles son las posibilidades de aumento de capacidades. Pero no sé si déficit de capacidades o del proceso de elegir a las personas para que sean. O sea, no sé si realmente no hay en el territorio personas capaces de gestionar o simplemente se elijan los que no están capacitados. Bueno, ese es un déficit de nuestras democracias, más que... Pero ahí habría que ver, cómo elegimos, cómo son los procesos democráticos, cómo estructuramos partidos políticos. Por lo que entiendo de ustedes tienen un sistema electoral en los gobiernos subnacionales no muy influenciado por los partidos políticos nacionales, sino tienen algún nivel de localismo mayores, o no, o hay partidos nacionales fuertes que hacen que todos los intendentes distritales sean de determinado partido. No, había partidos fuertes en algún momento. Sí, pero la elección pasada creo que el kirchnerismo estaba. En Argentina no, en Argentina un sistema de partidos muy fuerte. Partidos históricos y últimamente han bajado. Han bajado. Desde los 90 no hay un partido que... No hay un partido. Mucha presencia en la Claro. localidad. Los ciudadanos no participan activamente en partidos políticos. ¿Es obligatorio votar? Sí. ¿Y qué nivel de participación tienen? Mayor de 90. Mucho. Van a votar, o sea, se vota. Cuando vamos a pensar los gobiernos subnacionales, ¿sí? La clave es pensar cuánto de las competencias que se hace cargo ese gobierno subnacional puede financiar propiamente. Y entonces ahí está la discusión, esto de las necesidades con las capacidades, o por lo menos con los recursos, para cambiar capacidades con recursos. ¿Sí? Sin recursos, si no hay recursos es imposible que... ¿Sí? Capacidades. Entonces digo, las responsabilidades, ¿sí? Con los recursos. Y los recursos con las capacidades. Entonces, ahí terminamos de hacer la parte del concepto más virtuosa, si se quiere. ¿Sí? Tenemos responsabilidades, tenemos recursos, tenemos capacidades. Bueno, de eso se trata la descentralización. Cuando hablamos de acá de la fiscal, estamos pensando en los recursos. ¿De dónde salen? ¿Cómo salen? ¿Quién los usa? Cuando hablamos de lo funcional, estamos hablando de capacidades. Yo poder hacerme cargo de esa función. ¿Sí? Y cuando estamos hablando de lo político, de la descentralización política, estamos hablando de una ciudadanía que elige, ¿sí? Un gobernante que le da mayor bienestar, digamos. ¿Sí? O que tiene capacidades y que use esas capacidades a favor de ese territorio. Porque a veces hay algunos que tienen capacidades y no las usan a favor del territorio. ¿Sí? La usan a favor de determinados grupos, ¿sí? o propiamente o de determinados grupos. Entonces, ahí vos, cuando pensás en descentralización, pensás en todas estas cosas. ¿Sí? Pensás quién tiene capacidad para llevar adelante qué hago. ¿Sí? ¿Y dónde saco el dinero? En lo fiscal. ¿Y cómo elijo? Y que lo elegimos democráticamente en lo político. Bueno, y ahí vamos a ver pro y contra de esto. Centralización, descentralización. ¿Sí? Centralización, descentralización. Entonces, centralización, hay limitaciones. ¿Sí? Entonces digo, ¿por qué no quiero que esté centralizado? Sería la pregunta. ¿Sí? Uno, porque hay incapacidad de percibir la diversidad. ¿Sí? Lo que le agregamos al principio, a ver, los territorios son diversos, hay especificidades territoriales, hay historias, hay cuestiones culturales. ¿Sí? Y yo desde un escritorio acá en Lima no puedo entender lo que entienden en el norte, en el sur. Yo trabajo también en la función pública
y recuerdo perfectamente una vez cuando vienen del gobierno central a la ciudad de Córdoba, que tiene 1,5 millones de habitantes, una funcionaria que venía, ¿sí?, de ser funcionaria de un municipio también, pero de otra provincia del sur argentino, de 80.000 habitantes. Entonces yo cuando estaba en una reunión escuchaba, digo, la experiencia que está contando no tiene que ver con una ciudad de 80.000 y no tiene que ver con una ciudad de 1,5 millones. La complejidad de las ciudades, ¿sí?, de más de 1 millón, de 1,5 millones de habitantes, ni te digo de una metrópolis como la de Lima, digamos, no tiene nada que ver con una ciudad de 80.000 habitantes. ¿Sí? No, son diversas. Entonces dice, la centralización es la incapacidad de percibir la diversidad. La otra son los procesos de concentración. ¿Sí? Cómo se concentran determinados poderes, cómo se dan en determinadas concentraciones, el proceso de concentración de capacidad. La otra es la que charlamos con ustedes, dice, lenta capacidad de previsión. ¿Sí? El organismo central es lento. ¿Sí? O hasta que funcione la burocracia para que llegue la información, ¿sí?, ¿cómo respondo? Los gobiernos subnacionales lo que tienen es una velocidad, una cercanía. La otra es la fragmentación de responsabilidades. ¿Sí? Y esto es muy interesante en términos... Hay un autor, un chileno que fue ministro de Allende y en realidad su carrera académica la hizo en Venezuela después, que se llama Matus, Carlos Matus, que dice algo muy interesante en términos de la fragmentación de responsabilidades. Dice, muchas veces, ¿qué pasa? Que el Estado no puede dar cuenta de sus responsabilidades. Dice, porque cuando se organiza en fragmentos. ¿Sí? Esta división y especialización, ¿sí?, esto bien, digamos, moderno, de dividir la tarea y es que esta tarea me especializo en algo, ¿sí?, no termino pensando en los problemas, que dice que los problemas son mucho más horizontales que verticales. Los problemas, ¿sí?, de una familia, ¿sí?, no son solamente la deserción escolar. Que si yo soy el ministro de Educación, miro a esta familia por el tema de deserción escolar. Es más, dice que muchas veces mando a un agente del Estado a mirar la familia, ¿sí?, a ver por qué hay deserción escolar. Y el del lado, ¿sí?, que se llama Ministerio de Salud, manda, ¿sí?, a otra persona, a esa familia, a ver si tiene caries en los dientes. Y después mando a otro, ¿sí?, para entonces dice, fragmento tanto, ¿sí?, que pierdo la unidad de concepción. Si yo estoy hablando con ciudadanos, ¿sí?, no estoy hablando con un desertor del sistema educativo, no estoy hablando con una persona que tiene algún problema sanitario, ¿sí?, o de salud. ¿Sí? Entonces dice, la fragmentación de responsabilidad, el gobierno nacional se estructura a partir de fragmentación. Es decir, un gobierno local puede entender el problema de esa familia. ¿Sí? ¿Sí? Esta cuestión de pensar en cuál es la unidad de análisis. Si la unidad de análisis es el ciudadano, si la unidad de análisis es la familia, si qué tipo, la unidad doméstica para algunos autores, digamos. ¿Qué tipo de análisis voy haciendo en términos de... Entonces, ¿cuál es el problema de centralización? Que por la manera de organizarme, ¿sí?, me organizo el de finanzas, estoy viendo qué impuestos cobro, qué impuestos cobro. O cuánto le cobro, la luz, ¿sí?, o los servicios públicos. Entonces digo, bueno, para Matus, ¿sí?, habla de
pensar solamente verticalmente y en realidad hay que pensar horizontalmente. El problema es un problema que excede a una especialidad. De hecho, Matus va a decir que ese gran problema que tiene lo público con lo académico, ¿sí? Que no se encuentra porque lo académico también nos fragmentamos de esa manera. ¿Sí? La sociología, la ciencia política, ¿sí? La ciencia política estudia los problemas del Estado, la sociología de la sociedad, la economía de la economía, ¿sí? De las producciones materiales, y parece que no es un solo ser humano el que va a votar, el que produce y vende, el que se relacione con los otros ciudadanos, ¿sí? Entonces, bueno, lo mismo, dice, la demasiada especialización, ¿sí? Hace a una fragmentación de la realidad, ¿sí? Fragmentar la realidad y la abordar. Entonces, el centralismo es fuertemente especializado, ¿sí? Entonces, es difícil que se encuentre en... de hecho, yo he tenido un montón de experiencia cuando un ministerio nacional, en este proceso de centralización de nuevo, ¿sí? Yo decía centralización, descentralización, centralización, ¿sí? El gobierno retoma algunos niveles de ingreso y empieza a hacer política pública a partir de lo que se denominan las políticas multiniveles. Un gobierno central y un gobierno local articulan para hacer un trabajo. Entonces, vamos a hacer políticas de empleo. Si yo voy a poner el fondo, soy gobierno nacional, ¿sí? Y entonces venía al territorio, al distrito, y decía, vamos a hacer una política de empleo. Lo primero que te pido yo a vos es que me juntes a todos los actores territoriales, ¿sí? Y además que venga el distrito con los distintos representantes de las áreas. Tráeme la de educación, tráeme la persona de empleo, tráeme... ¿sí? Entonces, yo siempre en esa disputa decimos, bueno, y yo venía y hacía eso. Después venía el de salud, ¿sí? O el de desarrollo social, me pensé en desarrollo social, decía, bueno, tenía otro proceso que era una lógica de fortalecer la familia. Entonces venía con otro programa y que venía, primero lo recibía la de desarrollo social del local y bueno, vamos a hacer, se llaman centros integradores comunitarios, perfecto, pero juntame al de empleo, al de producción, Entonces, cada uno venía de un lugar central y cuando llegaba al lugar local le pedía que me forme una comunidad. ¿Sí? La pregunta siempre es, ¿por qué no bajaban en comunidad? ¿Sí? En estas relaciones. ¿Sí? Bueno, los gobiernos, ¿qué dice en este caso Alburquerque? Que la centralización hace la fragmentación de responsabilidades. Es más fácil armar esta comunidad acá que acá. ¿Sí? Y la última, la lejanía. ¿Sí? Si yo estoy sentado en Lima, no sé qué está pasando hoy en Cusco. ¿Sí? Estoy sentado en Lima, no sé qué está pasando. ¿Sí? Y no puedo dar cuenta de... Entonces, ahí aparte de eso, bueno, ahí están muchas de las cuestiones, dice, bueno, pero ¿cuáles son los problemas de la descentralización? ¿Sí? Porque esos son los limitantes o los problemas de la centralización. ¿Qué pasa si descentralizo? ¿Sí? ¿Dónde están los problemas? Y lo que venimos charlando, ¿sí? Una dice, eso ya no lo puedo solucionar porque hay que cambiar lo puedo, no sé qué pasa. Ahí está, y así lo pueden ver. La insuficiencia de recursos. ¿Qué pasa? Yo descentralizo, ¿sí? A lo latinoamericano, decimos nosotros, descentralizamos en un proceso neoliberal donde disfuncione y no le di todos los recursos necesarios. ¿Cuáles son los problemas? Escasez de recursos. Otra, escasa capacidad de generar recursos. ¿Sí? Porque en algunas constituciones nuestras prohíben a gobiernos subnacionales determinados impuestos, ¿sí?
Pero en otras no prohíben y lo mismo no tenemos un ente recaudador capaz de generar recursos. Ausencia de mecanismos que permiten integrar demandas locales. ¿Sí? La descentralización no implica, el estar cerca no implica poder resolver el problema. ¿Sí? El estar cerca no implica que yo ya pueda resolver el problema. ¿Sí? Reproducción de comportamientos sectoriales. Eso pasa, esto de la fragmentación pasa en los gobiernos subnacionales. Por competencias personales o por una manera de trabajar. Es muy difícil que la educación se junte con el de trabajo. Es muy difícil que el de alumbrado público se junte con el de espacios verdes. ¿Sí? Entonces, en términos de las cuestiones urbanísticas, también catastro. Qué difícil que es generar un catastro. Entonces, duplicidad administrativa. Muchas veces hago lo mismo en dos niveles. Muchas veces hago lo mismo en dos niveles. Y sobre todo registro humano. Nosotros en Latinoamérica tenemos un gran problema de registraciones. No tenemos buenos registros, no tenemos buenas estadísticas, no tenemos buenos insumos para tomar buenas decisiones. Y lo otro son los paternalismos y la apropiación de las élites. Dos cosas que se dan muy posiblemente en local. El paternalismo, que termina siendo clientelismo político, ¿sí? La manera de elegir. De hecho, nuestra tradición más federal tiene que ver con lo que se denominaron los caudillos federales. O sea, personajes políticos, personalidades políticas muy fuertes que generaron, ¿sí? Una manera de... Dice, hay un problema que si la descentralización implica reproducir un paternalismo o apropiación de las élites. ¿Sí? Y ahí tiene una cuestión que en términos de desarrollo tiene su anclaje en lo que significó, por ejemplo, la teoría de la dependencia, digamos, que hace un análisis sobre las élites. ¿Sí? Entonces, esta cuestión de que yo descentralizo, en realidad me queda una sociedad, en vez de tener toda esta sociedad, me quedan los recursos en una élite. ¿Sí? Y no logro otra vez. Por eso nosotros en el curso vamos a trabajar las dos cosas. ¿Qué tiene que ver la descentralización con la gobernanza? ¿Sí? Porque estamos mirando el tema de descentralización fuertemente desde una lógica de la cuestión estatal, de una reorganización del Estado, como decía el concepto. Una reorganización del Estado. Bueno, vamos a reorganizar el Estado descentralizando, pero vamos a reorganizar el territorio repensándonos con un conjunto de actores. Para no reproducir paternalismo, para no reproducir apropiación de las élites de determinadas cuestiones. Entonces, ahí estaría las dos cosas juntas, digamos. Cómo reorganizo el Estado, la manera de pensar el Estado, por un lado, ¿sí? Cómo reorganizo el Estado y cómo repienso la sociedad, cómo pienso el territorio, digamos. El punto es que cuando uno genera un ámbito de esto que detecta la demanda, este ámbito detecta una demanda, ¿sí? ¿Qué capacidad tiene de dar una respuesta? ¿Sí? Ahí está. Entonces, cuando uno arma esto, hay un caso que es interesante, el intendente y los niños. En esta cuestión de pensar a los niños, que los niños tienen capacidad de decisión, hay todo un proceso que es el intendente y los niños, que en realidad eligen, todos los colegios van eligiendo su candidato, y después se juntan todos los colegios y terminan armando como una comisión. Y después tienen un presupuesto. Entonces, los niños hacen un aprendizaje, pero después tienen un presupuesto para dejar, ¿sí? Se hizo tal parque, se hizo tal... Entonces, en la cuestión de lo presupuestario... Y eso está amparado por el marco nacional de descentralización. Yo ahí les traje un par de cosas que conseguí. Miren, a ver, avanzo.
Realidad del Perú, algunos datos. El artículo 108 de la descentralización. Se dice, la descentralización es una forma de organización democrática y constituye una política permanente de Estado, de carácter obligatorio, que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del país. Me imagino que debe haber sido el gobierno de Toledo, por esa época. El proceso de descentralización se realiza por etapas, en forma progresiva y ordenada conforme a criterios que permiten una adecuada asignación. Bueno, hay una declaración de buena voluntad, ¿sí?, de lo que pretendemos. Dice, el territorio de la República está integrado por regiones, departamentos, provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se constituye y organiza el gobierno a nivel nacional, regional y local. Ahí define que hay 3 niveles. ¿Sí? De hecho, entiendo que es ahí donde irrumpe el segundo nivel, digamos, el nivel intermedio ahora, el regional. Porque antes, en la evaluación de la descentralización fiscal, ¿sí?, el gobierno nacional tenía el 90 y el 10. Cuando irrumpe este nuevo orden, pasa a haber cerca del 20-25% con los gobiernos subnacionales. Esas serían las regiones, si no me equivoco. Esas son las regiones. Ahí hay un gobernador en cada región. Y si yo hago una pregunta ahí, ¿cuál de esas regiones tiene mucha población? No la región Lima, sino Lima Metropolitana. Lima Metropolitana. ¿Sí? Ahí. La tercera parte La tercera parte. Claro, yo miraba, usted tiene un poco más de 30 millones, 32 millones. Son el tercer país de Sudamérica. 11 millones. Y acá en Lima tienen 10 millones, 11 millones. 11 ¿Sí? El 33%. millones y tanto. ¿Sí? Esto cuando ahora vamos a ver, el inframunicipalismo tiene que ver con eso. Tenemos distritos enormes y tenemos, fíjate, Córdoba tenemos 427 municipios. 427 municipios y comunas, ¿sí?, porque hay menos más de 2000. El 75% de la población vive en las ciudades, que son 48. O sea, en el 11% de las localidades vive el 75% de la gente. Muy posiblemente acá nos encontremos lo mismo. Entonces, eso es justamente la foto del inframunicipalismo. O sea, tenemos en el 11% vive en el 75% y en el 90% vive el 25% de la población. Hay una dispersión importante. ¿Y en qué otro hay población? ¿Cuál sería la segunda región? Al sur. Acá. Que también es costa. Sí, sí. Todos estos son la costa. Sí. ¿La selva es acá? Sí. ¿Y acá es la sierra? Todo esto es sierra, digamos. Esto es selva. Sierra en la media. Entonces tenemos Arequipa, vendría a ser segundo. ¿Qué otro más? ¿Trujillo del Norte? Acá está Trujillo en La Libertad. De repente nos estamos confundiendo un poco con el tema de las economías un poco más que seguirían a Lima, ¿no? Y entonces está Trujillo, está Arequipa, que son ciudades que tienen un poco más de movimiento comercial, que tienen, por ahí que estamos hilando de que podría ser que también tengan mayor población, ¿o no? Pero claramente el proceso de concentración de población, ¿sí?, el éxodo rural-urbano ha producido procesos de concentración muy fuerte en ciudades, digamos. Entonces, la distribución, ¿sí?, poblacional, ¿sí?, y eso hace que el cartelito rosa nuestro, ¿sí?, la diferencia de presencia del Estado tiene que ver con una
una diferente manera de concentrarnos. Nos concentramos en las ciudades, nos corrimos para hacia la ciudad. Los distritos son todo eso, o sea, dentro de cada región hay todos esos distritos. ¿Cuáles son las competencias de los distintos niveles de gobierno? ¿Dónde está la fuente de conflicto? ¿Sí? Eso para mañana tienen que pensarse algo, averiguarse algo de esto. ¿Cuáles son las competencias de los distintos niveles de gobierno? No, a ver, por ejemplo, el alumbrado público. ¿Quién se encarga del alumbrado público? El alumbrado público. ¿Quién se encarga de mantener el alumbrado público? ¿Sí? Ya dijimos, ¿quién se encarga de las escuelas? Ya dijeron nacionales. ¿Quién se encarga del alumbrado público? Bueno, mañana averigüen. Ahí están todos los ministerios. La función del alcalde. Pero cuando salgo de acá, ¿alguien paga la luz de la calle? ¿Alguien cambia los foquitos de la calle? Eso es municipal. Bueno, entonces igual. Esta es la pregunta. ¿Cuáles son las competencias de los distintos niveles de gobierno? ¿Qué hace un alcalde de distrito? ¿Qué hace un gobernador de región? ¿Qué hace el presidente? ¿Qué hace el Ministerio de Educación? Ya lo sabemos. Por ejemplo, la escuela está claro que es de la nación. ¿Sí? Ni para. Igual, podemos decir, porque eso puede ser una promesa de campaña. Nosotros en la universidad nuestra, hoy y mañana son las elecciones de los centros de estudiantes. Y en la propuesta, yo miraba las propuestas y decía armar una propuesta de las materias cuatrimestrales 2 veces al año. Pero eso no es una competencia de un centro de estudiantes. Eso hay que tener recursos, hay que conseguir un montón de cosas. Entonces yo puedo también decir que se apruebe con menos del 50%. Sí, lo puedo decir, pero después eso no está en el ámbito de mi competencia y mi gobernabilidad, digamos. Entonces, bueno, la pregunta es esta. ¿Cuáles son las competencias de los distintos niveles de gobierno? ¿Dónde están las fuentes de conflicto? En el presupuesto. ¿Sí? Bueno, pero mañana piensen esto y vamos a hacer una ronda, a decir, bueno, ¿qué competencia encontró que tiene un distrito? ¿Qué hace mi pregunta es, ¿qué hace un gobernador acá y qué hace un alcalde? El tema de transferencias sí lo toma la municipalidad cuando se hacen obras por impuesto, por ejemplo, y genera problemas, no es sostenible en el tiempo. Hicieron una escuela y una posta médica. Claro. El municipio lo tomó como personal, tuvo que pagarlo todo al personal y todo, y lo mismo con los profesores, pero no es sostenible en el tiempo porque no es su competencia. Pero ahí hubo un problema porque no le quería recibir el Ministerio de Salud. Claro. Ahí no es sostenible. Y claro, porque si no, yo digo, yo genero una escuela y después se lo doy al Ministerio de Educación. Toma, te hice una escuela. Bueno, esos son, ¿dónde está la fuente de conflicto? Nosotros, porque justamente eso se trabaja mucho, porque muchas veces el ciudadano va y le dice al alcalde, no, mi hijo no tiene un banco, no encuentro banco para que mi hijo venga a la escuela. Pero el alcalde no tiene ninguna respuesta que dar. Y muy posiblemente sea la cara que recibe un montón de problemas. La descentralización tiene que ver con esas cosas. ¿Quién es el Estado que está presente? Y el alcalde. ¿Sí? Salgamos de Lima, vayamos a Trujillo, o Arequipa, ¿sí? o vayamos cada vez a localidades más pequeñas, digamos. El alcalde, ¿sí?, tiene una presencia, lo encontré en la calle. Acá debe ser difícil encontrar un alcalde en la calle en Lima, digamos. ¿Sí? Entonces, esto queda para que mañana vamos a empezar charlando sobre esta consigna. Vamos a empezar charlando sobre esta consigna. ¿Por qué? Porque en realidad cuando uno ve competencias, piensa en las exclusivas, las compartidas y las delegables. ¿Sí? O por lo menos la Constitución de ustedes dice así: exclusivas, compartidas y delegables. ¿Cuáles son posibles de una competencia delegar uno a otro?
cuáles son exclusivas de un nivel de gobierno y cuáles son compartidas. Porque efectivamente hay algunas que son compartidas. Por ejemplo, hay un tema en planificación que es una competencia de los gobiernos locales. La planificación urbana. Planificación urbana o también territorial en el caso de las provincias. Pero está muy reglamentada por el gobierno nacional. Claro. Entonces tiene que ajustarse a ciertos parámetros. Por ejemplo, no puede hacer un plan que salga del casco. Si solamente puede hacer plan de desarrollo urbano, tiene que limitar al casco urbano. Claro. A pesar de que sea una localidad de 2.000 personas. Entonces tiene que limitar eso. Cuando en realidad debería de abarcar más, ¿no? Entonces, dice, las competencias exclusivas del gobierno nacional giran en torno a los siguientes ejes estratégicos: la administración de justicia, la gestión económico-financiera, la seguridad, ¿sí?, la rectoría de políticas sectoriales, salud, educación, vivienda, ¿sí? A los gobiernos regionales gira ordenamiento espacial y territorial regional, la promoción del desarrollo socioeconómico regional, ¿sí? La promoción del desarrollo socioeconómico, cuando ven desarrollo económico territorial, tiene que ver con que es una competencia que lo junta a cualquiera de los distintos niveles estatales. ¿Sí? La descentralización fiscal como aspecto a discutir. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento de los gobiernos locales? Esa es otra pregunta. Para el miércoles va a ser esto. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento de los gobiernos locales? ¿Sí? ¿De dónde saca plata el alcalde? distritales y provinciales. Distritales serían los arbitrios. ¿Qué son los árbitros? Impuestos. ¿Cuáles? A la vivienda, a la propiedad. A la propiedad. Se llaman los impuestos prediales, inmobiliarios. Los alcaldes distritales pueden cobrar ese impuesto. ¿Qué otro tipo de impuesto pueden cobrar? ¿Cómo qué? Pero un canon de qué, digamos. De actividades extractivas. Bueno, sí. Creo que también hay por ahí. De hecho, ustedes tienen dos zonas mineras que parece que tienen mucho. Bueno, ahí regalías es un caso particular, pero después los impuestos o son prediales o son, por ejemplo, de la patente del automotor, ¿sí?, que son de algún bien, o son de algún intercambio, ¿sí?, los comerciales, digamos, por vender un café. Eso es un ejercicio. El café. El café que tomamos acá, ¿qué impuesto paga? Licencia de funcionamiento y de los. Entonces hay que ver a quién le paga, ¿sí? Yo compro un café, compro esto, ¿sí? Este producto vale 10. Bueno, ¿cuánta es la composición del impuesto de esto y a quién se lo lleva? General, a las ventas el Estado cobra. El Estado Nacional. Hay que ver el Estado Nacional. Eso recauda. Sí, es para el Estado. Por eso. ¿Y el Estado Central no cobra impuestos prediales, inmobiliarios, por ejemplo? No. Eso es para los alcaldes cobran para que haya limpieza, seguridad. Bueno, ¿y eso cómo lo cobra? El impuesto. El impuesto predial. ¿Sí? Pero, por ejemplo, ¿quién recoge la basura? También eso cobra el alcalde. ¿Y cómo lo cobra? ¿Quién recoge lo municipal? El alcalde distrital. Sí. Recoge la basura, el alcalde. Bueno, eso es un gasto que hace. ¿Sí? Lo cobra por. ¿Y cómo se llama lo que cobra? Arbitrios municipales. Sí, arbitrios municipales. ¿Pero quién lo paga? ¿Yo que voy caminando lo paga o lo paga, por ejemplo, el frentista? Porque hay que ver quién es el que paga. El dueño de la propiedad, entonces está en el mismo impuesto. Sí, porque fíjate, ¿qué persigue un impuesto? O persigue un bien, ¿sí?, que puede ser un auto, ¿sí?, o persigue el predio, digamos, un inmueble, o persigue una transacción. ¿Sí? Yo te vendo
Y en el hecho de venderte este café, te cobro 100 o 10. Y uno es el impuesto. Ese impuesto puede ser que se lo quede el gobierno nacional, que se lo quede el gobierno provincial, que se lo quede el gobierno distrital. El caso, por ejemplo, nuestro, en Argentina, yo pago ese café y en algunas ocasiones le pago por esa transacción a los 3 niveles de gobierno. ¿Sí? Porque el gobierno nacional cobra el IVA, es el valor agregado, ¿sí? Cobra el gobierno nacional. El gobierno provincial cobra uno que se llama ingresos brutos. Entonces, por cada transacción tengo ingresos, por ese ingreso, ¿sí? Por ese ingreso, y el municipal cobra el comercio e industria, o sea, por hacer una actividad comercial, y es un porcentaje de la venta. Porque es, ¿dónde cobro? Un porcentaje. Vos podrías cobrar por hacer comercio, ¿sí? Cobras un canon fijo. Pones un restaurante y vos haces comercio y te cobro un canon fijo. O cobro sobre la transacción. Entonces, por ejemplo, en Argentina hay algunos bienes, ¿sí? Que se venden, que tienen impuestos de los 3 niveles estatales. Los 3 cobran por lo mismo. En el caso acá el distrital cobra una vez cada 2 años, es renovable. Como un permiso. Sí, en la licencia. Un permiso para... ¿sí? Como los taxis, por ejemplo, o los remis. El impuesto a la renta y el IGB, que es el IVA, es a nivel nacional. A nivel nacional. Claro. Eso está incluido dentro de todo lo que es impuestos. Bueno, ¿de dónde saquen los recursos? Mañana retomamos alguna cuestión de esta. ¿De dónde sacan los recursos los gobiernos subnacionales? ¿Sí? De la recaudación propia, ¿sí? De las transferencias intergubernamentales que el gobierno nacional transfiere, ¿sí? O de endeudamiento. ¿Se puede endeudar o no puede endeudar? El endeudamiento hay que pagarlo después. Se transforma en gasto. Y ahí hay un libro que sacó Claxo, que habla de todo el municipalismo latinoamericano, y habla, este es específicamente de ustedes, clasificación de los gobiernos locales por ingreso. ¿Sí? Entonces, vamos a poner y sacar, porque ya no vamos, pero... Este gráfico da cuenta de las capacidades que puede tener un gobierno local. Y tenés presupuesto según nivel de gobierno. La otra cuestión de foto, yo decía, vamos a ver procesos y fotos. Mañana vamos a ver más procesos sociales. ¿Sí? A partir de mañana vamos a ver procesos que impacten en la sociedad toda. Este es el único proceso estatal que vamos a ver fuertemente. Vamos a ver alguna otra cosita estatal. ¿Sí? Este proceso de descentralizar, esto es del Estado, un proceso fuertemente lo estamos viendo esto. Y estas dos son fotos. ¿Sí? Inframunicipalismo. Es una foto, es así, ¿sí? De hecho, no hay procesos en latinoamericanos fuertemente de generación de nuevos municipios o nuevos distritos. Lo que tuvieron ustedes es una generación de gobiernos intermedios, ¿sí? Pero no hay una foto de, entonces voy a decir, bueno, no hay un proceso que esto te lo está haciendo cada vez más grande. ¿Sí? ¿Cómo? Quieren unir algunos distritos, bueno, o distritos quieren hacerse provincias. Bueno. Están en ese camino, pero es un poco difícil de ver. Claro. Y la academia aconseja muchas veces esto, y varios países europeos lo hicieron, y lo hicieron recientemente. ¿Sí? Unieron distritos y lo hicieron más grandes. Son procesos complejos, según las identidades territoriales. ¿Sí? Por lo que vivencio yo en nuestros pueblos es difícil, pero justamente ¿cómo doy solución a este problema? Sería el punto. ¿Cómo doy solución al inframunicipalismo?
Entonces, los otros, las otras soluciones son la asociatividad intermunicipal, para pensar. Porque el inframunicipalismo implica que usted tiene un montón de municipios con muy pocos habitantes. ¿Y cómo mantiene la estructura? Aquí el nivel de competencia. ¿Cómo mantiene una estructura que sea capacitada? Que tenga capacidades. Y bueno, y lo último, fíjense esto, dice presupuesto según niveles de gobierno. El 75 para ustedes es el gobierno nacional. ¿Sí? El gobierno regional y gobiernos locales tiene un poquito cercano al 10, un poquito más del 10. Y este es el otro que según este libro decide ustedes, ingresos propios versus transferencia. Los gobiernos subnacionales tienen todos, ¿sí?, ingresos transferidos. Y eso habla de la debilidad del proceso de centralización. ¿Sí? Un proceso de centralización con pocas autonomías, ¿sí?, o muy dependiente de la transferencia. Por más que uno pueda avanzar en términos de legislación, en términos de generar que esto efectivamente se dé. Pero esto habla de una capacidad recaudatoria baja. Eso es claramente de una capacidad recaudatoria muy baja. Estamos hablando que no llegamos ni al 25% de lo que gasto, lo recaudo yo. ¿Sí? Sino, y eso genera una dependencia, y eso genera un vaivén y una posibilidad limitada de planificación. Bueno, llegamos hasta acá. Mañana empezamos con esa pregunta. ¿Cuáles son las competencias de los distintos niveles de gobierno? ¿Dónde están las fuentes de conflicto? No es que tienen que estar todas, sino que cada uno averigüe qué hace el distrito, qué hace, ¿sí?, dónde está la competencia de ese distrito y dónde hay una posibilidad de fuente de conflicto, ¿o no? Bueno, ¿cómo vamos? ¿Estamos bien? ¿Cómo se llama el libro de Claxon? ¿Cómo? El libro de Claxon que mencionó. ¿Cómo se llama? Ahí se lo voy a mandar a Eleodoro también. Lo tengo digital.